Hola muchachos, muy buenos días. Soy el suboficial Segundo Vega y hoy vamos a responder historias de Instagram. Estoy aquí en el patio, como pueden observar, para salir de la oficina. Entonces vamos con la primera. Se las voy a dejar aquí. Entonces le dan pausa y miren la pregunta. Bueno, principalmente decidí ingresar a la Armada Nacional porque, como ustedes saben, mi papá es suboficial jefe técnico retirado y yo desde muy pequeño siempre lo vi uniformado y el deseo de todo hijo es siempre ser como su papá. Mi norte es mi papá y yo quise ser como mi papá y aquí estoy. Y además de eso, en ese tiempo yo sentía que tenía la vocación para ser militar y estaba en lo correcto y aquí estoy. Supongo que esta pregunta se refiere a la fase de aspirante. La fase de aspirante demora 3 meses. Les voy a hablar de mi escuela, la Escuela Naval de Suboficiales. En estos 3 meses a ustedes les van a dar unas materias, que estas materias son un poquitico de cada especialidad que hay dentro de la Armada Nacional. Como por ejemplo, la especialidad de Sanidad Naval, la materia se llama Primeros Auxilios, y hay muchas otras materias, por ejemplo, principios de motores, principios de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estos 3 meses se dan ese módulo común y luego del módulo común viene pues el juramento de bandera y después de eso ya el grumete, en este caso porque ya el grumete ya escoge la especialidad que va a estudiar. Además de eso siempre va a haber un entrenamiento físico y unas responsabilidades académicas que van a hacer las clases. Bueno, fue para mí la verdad un gran alivio, una gran sorpresa y una gran satisfacción, porque como ustedes saben yo me presenté 3 veces y a la tercera vez fue que pasé. La primera vez quedé no apto por psicología, por no prepararme bien. La segunda vez quedé no apto porque tenía un tratamiento de ortodoncia, estaba incompleto. Y la tercera vez, gracias a Dios, pasé. Entonces para mí y para mi familia fue una total felicidad. Bueno, esta la cuento después en otro video porque es bastante larga. La verdad es que sí lo pensé en retirarme y fue cuando tenía más o menos 15 días de haber ingresado. Era aspirante y me sentía muy triste porque extrañaba a mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a todo el mundo y yo dije no, pues me quiero ir. Y resulta que un brigadier que hoy en día pues ya es un señor suboficial segundo, me encontró en ese tiempo, me encontró llorando. Me dijo la siguiente frase que a mí nunca se me va a olvidar. Yo le dije que me quería retirar. Entonces me dijo algo así como que... Me dijo, si usted se retira, cuando llegue a su casa, ¿qué va a hacer? Todo el mundo en su familia lo va a ver como el derrotado y al que le quedó grande la institución. Y claro, y eso a mí pues es como si me hubiesen dado 2 cachetadas y yo reaccioné y dije, no, pues, ¿por qué me voy a retirar, verdad? Él se mantiene toda la razón. Me dio como ese impulso y esa energía que a mí me faltaba. Y obviamente ya después me sacó 50 de pecho por el consejo que me dio y seguí normal. Bueno, mi primer día en la institución fue como cuando te estrellas con una pared. ¿Por qué? Porque yo la verdad no estaba preparado para lo que me iba a esperar. Mi papá sí me dijo al momento de que yo me iba a venir para la escuela, me dijo te van a enseñar a marchar, te van a enseñar himnos, te van a enseñar un montón de cosas, pero no me dijo cómo me lo iban a enseñar. Les estoy hablando de por allá del 2009 que yo ingresé. Cuando nosotros ingresamos, todos los aspirantes ingresamos, se nos vinieron encima como de a 5 o 6 brigadieres gritándonos que recluta, que no sé qué, y nosotros no sabíamos nada. Entonces fue prácticamente un golpe o así como yo les explico, fue algo muy traumático y muy sorprendente, pero ya eso hoy en día está prohibido, ya eso no se puede hacer. Fue algo así como cuando lo reciben los drill instructor en Coveñas a los aspirantes, algo parecido. Bueno, la especialidad de Sanidad Naval yo la escogí. Para tú aspirar a una especialidad debes tener el promedio académico y la antigüedad. Por decir, supongamos que este año abrieron únicamente 10 cupos para Sanidad Naval, pero hay 15 aspirantes que quieren la especialidad de Sanidad Naval. Entonces a esos 15 los organizan por promedio académico y por antigüedad de mayor a menor y escogen los 10 primeros cupos y a esos 10 se le da la especialidad de Sanidad Naval. ¿Por qué? Porque se la ganaron. Bueno, y de eso les hablo también en otro video porque es bastante no tedioso, sino que es un poquito complejo esto de escoger la especialidad. Para mí la verdad, la piscina, porque yo no sabía nadar. Pero
gracias a Dios y gracias a los profesores que tiene la Escuela Naval de Suboficiales, aprendí a nadar. Yo era de esos que llaman los yunques, es decir, que apenas toca el agua va hacia el fondo. Tragué muchísima agua, tragué mucha agua, pero aprendí a nadar. Y en una ocasión me dejaron sin salida por no saber nadar. Estas se las cuento rapidito. Entonces yo pasé un permiso por el fin de semana y el suboficial de guardia llamó, bueno, fulano, van a salir de permiso fin de semana. Sí, bueno, listo, cámbiense en pantalones y tenis que van para la piscina. El que se hiciera 100 metros en menos de un minuto o algo, no recuerdo cuánto era el tiempo, ese podía salir. Y pues yo no entré en los tiempos y me quedé encerrado. Pan, paila. Otra cosa que también me dio duro fue una vez que perdí una materia. Nunca en la vida habían dado en esa escuela permiso a mitad de año. El comandante del batallón nos formó y nos dijo, bueno, los grumetes que perdieron materias todos pasen aquí. El resto que no perdió materias pasa un permiso por 7 días. Y yo como había perdido materia, pues paila, me tocó quedarme y esa vez sí me dolió. En el Hospital Naval de Cartagena en el 2011, que fue cuando hice el año de práctica supervisada. Todos los enfermeros pasan por allá obligatoriamente. Luego pasé al Hospital Naval de Bahía Málaga. Luego salí al buque ARC de Guillermo Londoño Vargas. Luego pasé a la Sanidad Naval o al establecimiento de Sanidad Naval número 6021 en Turbo. Luego salí a la Escuela Naval de Suboficiales a hacer curso de capacitación intermedia como requisito para ascenso a suboficial segundo. Luego pasé al Distrito de Incorporación Naval número 4 en Sincelejo y ahora me encuentro en la zona norte de Incorporación Naval en la ciudad de Barranquilla. Bueno, dentro de mis mejores experiencias puedo calificar que tuve la oportunidad de participar en el desfile del 20 de julio para el bicentenario del 2010. La verdad es que es una experiencia muy bonita, es una experiencia única, donde en ese desfile las personas demuestran mucho aprecio por la Armada Nacional y por todos los que desfilan. Muy bonito de verdad. Otra experiencia fue cuando nos embarcaron en el Gloria a hacer nuestro crucero de grumetes. Fuimos a Aruba. Y a nosotros nos montaron por alto en el mástil y ahí lleva unos travesaños que se llaman vergas. Sí, se llaman así, se llaman. Todas las groserías vienen de la jerga marina. Entonces nosotros íbamos montados allí, para no repetir la palabra, y colocaron el himno de Colombia cuando íbamos entrando al puerto a máximo volumen. Y la verdad es que se siente muy bacano porque a uno hasta se le eriza la piel. Es muy chévere. Hago este corte así brusco porque en el momento no tenía las fotos, pero ya las encontré. Bueno, otra de las cosas muy bacanas de Gloria fue la rumba. Esto lo hacíamos en nuestra franquicia. Es una parte muy bacana de navegar, conocer otras culturas, conocer otras discotecas y sobre todo pasarla chévere. Entonces aquí les dejo un par de fotos con música. Y otra experiencia fue cuando mi mamá me entregó el fusil el día de mi juramento de bandera. Es muy inolvidable. Bueno, la verdad es que a mí en la escuela me fue bien, me adapté muy bien durante estos 3 primeros meses. Y el único consejo que yo le puedo dar a los futuros oficiales y suboficiales a su escuela de formación es que le metan ganas al momentico. Todo va en la actitud, en la forma en cómo se tomen las cosas. No se tomen las cosas como un llamado de atención ni como un castigo, sino tómenselo como un entrenamiento. Mi objetivo principal es alcanzar el grado de suboficial jefe técnico. Me gustaría llegar a ese grado, para mí sería un total orgullo. Bueno, la verdad es que no me gustaba voltear. A nadie le gusta hacer ejercicio y mucho menos si está obligado o como castigo físico o correctivo físico. La verdad es que no, pero como les digo, todo me lo tomaba de muy buena gana y de muy buena actitud. Bueno, principalmente los grumetes tienen una fase de embarque de 1 semana. Esto es de acuerdo a necesidades institucionales. Si Gloria en ese momento está disponible, pues se hace el embarque. Si no está disponible porque tiene otras prioridades,
no se hace el embarque, pero por lo general es una semana. Bueno, eso de subirse, ya les dije cómo se llamaban estos travesaños. Eso es una tradición marinera, siempre se hace, ¿ya? Entonces hay otro punto también que va mucho más arriba, que es la puntica del mástil, que se llama o le dicen la galleta. Al cadete o al grumete que le fue muy bien durante todo el crucero, mejor dicho, al que sobresalió de los demás, a que sea el galletero o que se monte en la galleta. Bueno, las faltas más comunes en las escuelas: estar en un sitio no adecuado en horas no estipuladas. Por ejemplo, si nosotros tenemos hora de estudio, por decir, de 8 de la mañana a 12 del día, nadie puede ir a comprar en un horario que no está estipulado. El mentir es una falta. Aquellos dueños de lo ajeno también es otra falta. Y otra falta así muy común es llegar retardado a la hora del término de la franquicia. Por decir, si la franquicia era hasta las 19, el grumete llegó a las 19:10, 19:20, entonces pues llegó retardado. Esos son algunas faltas muy comunes allá en la escuela. La verdad es que nunca tuve problemas con mis superiores porque siempre hacía lo que me decían, siempre estaba en los sitios que me decían que debía estar y nunca tomaba la iniciativa de hacer algo que sabía que estaba mal hecho. Por ejemplo, de irme a la lavandería sin permiso, siempre le pedía permiso a mi superior o a la persona que estaba encargada. Y la verdad nunca tuve problema con eso. En las escuelas de formación, si usted da papaya por algo, se la montan. Si usted es de esos que llamamos boleados, bravos, o que no le gusta que le llamen la atención, primeramente está mal, y segundo, si da la patica en la escuela, se la monta. La verdad es que no, pero sí tengo compañeros que lamentablemente han fallecido por causas naturales. Los traslados de los suboficiales son cada 3 años, acuerdo a las necesidades institucionales de la Armada Nacional. No he tenido combates. La alimentación en la escuela o en las escuelas de formación es muy buena. Miren cómo salí yo cuando juré bandera, estaba gordo. Lo que pasa es que muchas veces los grumetes dicen que es muy poquito, que no está bien, etc. Pero es porque los alumnos que están en las escuelas de formación siempre viven activos, siempre viven haciendo deporte y siempre van a tener hambre. Pero en sí la alimentación es muy buena. Bueno, los beneficios de ingresar a las fuerzas militares, la verdad es que son varios, entre ellos el tiempo de pensión. Nosotros nos pensionamos o nos retiramos a los 25 años de servicio, el subsidio para la casa, que es a los 14 años de servicio, etc. Pero de esto les hablo en otro video que es mucho más largo. En mis 2 años de grumete la verdad fue que me senté muy bien, una experiencia muy bonita, ver ese cambio y ese crecimiento personal y profesional que vas teniendo. La verdad es que no me arrepiento de nada. Y sí, claro que valió la pena esos 2 años. Ha valido cada maldito segundo. No, nunca me sentí así. Por más errores que yo cometiese, por más veces que la embarrara, sí me llamaron la atención de forma militar, pero nunca me dijeron ni palabras con H, ni con M, ni nada de eso. Y además que eso está prohibido. Generalmente puedes ir los fines de semana siempre y cuando no tengas guardias ni tengas ninguna sanción o castigo pendiente y se te has portado bien durante el transcurso de la semana. Cuando los suboficiales llegan a ciertas guarniciones o ciertas unidades, hay unas viviendas o unas casas que se llaman viviendas fiscales. El tripulante la puede solicitar, la casa para vivir en arriendo con la familia, y lo único que se cobra allí es el 10% del salario básico. Es decir, si yo me gano 1.000.000 de pesos como salario básico, me descuentan el 10%, que sería 100.000 pesos. Ese sería mi arriendo en esta casa. Y antes de eso, debes solicitar y enviar una documentación para que te asignen la vivienda, para ver cuál está disponible y esa es a la que te toca. La verdad es que no tenía novia y siempre era forever alone. Actualmente soy tecnólogo en sanidad naval, con una especialización tecnológica en administración de los servicios de la salud. La Escuela Naval de Suboficiales es la única institución a nivel de Latinoamérica que forma tecnólogos en sanidad naval. Bueno, aquí en Colombia forman auxiliares de enfermería o técnicos en enfermería, pero la Escuela Naval de Suboficiales forma tecnólogos en sanidad naval.
Al comienzo, estando en la escuela, digamos que a las personas que nunca han hecho deporte en su vida, siempre han manejado una vida sedentaria, obviamente les da duro adaptarse a esta nueva rutina de ejercicios físicos, entonces les va a dar duro. Pero gracias a Dios, en todos los procesos de formación, cuando usted ingresa como aspirante, le dan una semana de adaptación. En esta semana hacen ejercicios mucho más suaves, así como los que hacemos cuando voy a los diferentes distritos a hacer deporte con los aspirantes. Hacen rutinas así sencillas, se levantan a las 7 de la mañana u 8 de la mañana, los acuestan a las 8 de la noche. Entonces esta semana digamos que es suave entre comillas y se van adaptando a esta nueva acondicionamiento físico. Luego de esta semana sí ingresarían de lleno al régimen de la escuela, donde sí la formación de recogida es a las 9 de la noche, o sea, para irse a dormir. Se levantan a las 5 a hacer gimnasia, etc. Y poquito a poquito se van adaptando. Bueno, esta pregunta sí no la entendí, pero creo que hace referencia a sudar el uniforme. La respuesta es que sí. Cuando nosotros nos iban a entregar los uniformes, el blanco, el azul y la marinera, antes de entregárnoslos, nos lo cambiaron por unas actividades físicas. Duramos más o menos como 2 horas haciendo flexiones, salto altos, vueltas, corriendo, etc. Pero al final del día, cuando nos entregaron los uniformes, sentimos que nos lo ganamos con el sudor de la frente. Bueno muchachos, esto ha sido todo. Saqué las preguntas más importantes para no alargar tanto el video y que sea de su agrado. Si el video les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, duda o inquietud me pueden encontrar en Instagram como @elsufivega. Así que hasta luego.